Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la charla de marihuana y esquizofrenia a cargo de Juan Felipe Garavito e Isabel Amán, estudiantes de la Universidad del Rosario y miembros activos del Grupo de Interés en Psiquiatría de la Universidad del Rosario. El día de hoy, pues como docente invitada tenemos a la doctora Valentina Ortiz, médico psiquiatra de la Universidad del Bosque, que cursa actualmente la maestría en bioética de la Universidad de La Sabana y actualmente trabaja en el grupo CISNE, en el ámbito de adicciones, actualmente desempeñándose en la sede de Campo Victoria. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola Nicolás, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que lo pueda apoyar en esta charla muy interesante. Muchísimas gracias a usted, doctora, por participar y por acompañarnos. Entonces, Isabela y Juan, adelante, son libres de proceder. Listo, entonces ya vamos a iniciar. Mm, Entonces, pues el índice, vamos primero a dar una pequeña introducción respecto a lo que comprende la esquizofrenia y su fisiopatología. Luego vamos a hacer lo mismo respecto pues al cannabis y pues finalmente vamos a relacionarlos y finalmente hablar un poco sobre la patología dual, que sería la coexistencia de estas dos condiciones. Listo, perfecto. Entonces, para empezar dando unas definiciones breves sobre qué es la esquizofrenia, es un síndrome heterogéneo, es decir, que es de varias etiologías y es caracterizado por psicosis. La psicosis es conocida como la pérdida o la desconexión del sentido de la realidad y esto se presenta a través de alucinaciones, delirios o de organizaciones de pensamiento. Entonces, la esquizofrenia como tal se reconoce como un trastorno cerebral y esta se compone de tanto bases genéticas, bases neurobiológicas, factores psicosociales, lo que hace que sea una enfermedad multifactorial y requiere de varias cosas para que se presente. Entonces, para que vayan entendiendo un poquitico sobre qué se trata la esquizofrenia, es que su tratamiento actual se va a basar en antipsicóticos atípicos. ¿Por qué? Porque estos funcionan mediante el antagonismo de receptores D2 y el problema en la esquizofrenia es que va a haber una sobreexpresión y una disminución de esos receptores en ciertas partes del cerebro. Entonces, esa densidad de receptores D2 va a estar aumentada en el núcleo estriado, en el cuerpo estriado, perdón, en el caudado y en el putamen y va a estar disminuido en la corteza prefrontal. Eso me va a explicar ciertas manifestaciones como son los síntomas y sabemos que la corteza prefrontal está encargada de ciertas funciones ejecutivas como es la planeación, la memoria y eso lo vamos a ver ahorita en los síntomas como tal. Listo. Entonces, para hablar un poco sobre epidemiología, la esquizofrenia como tal es reconocida como un problema de salud pública mundial. ¿Por qué? Porque esta genera un deterioro de la personalidad y el funcionamiento social, es decir, me va a afectar como tal la calidad de vida en los pacientes que tengan la patología, va a generar un sufrimiento para el paciente y su entorno, y claramente tiene una carga económica que pues no todo el mundo tiene para tratarla efectivamente. Entonces, como cifras precisas, es que la esquizofrenia afecta a más o menos 21 millones de personas, es decir, el 1 a 2% de la población mundial, y ya para ir relacionándolo con el tema de la marihuana, que es como tal la charla, es que 200 millones de personas consumieron cannabis en el 2019 y ese número se mantiene a través de los años, es decir, alrededor del 4% de la población mundial consume cannabis. Y relacionando las dos, es que un porcentaje muy elevado de las personas que tienen esquizofrenia consumen cannabis y es aproximadamente el 40%, o sea, es bastante significativo. Y aquí hay una tabla que deja nuestras características epidemiológicas como tal de las personas esquizofrénicas y aquí está el énfasis, ahí abajo donde dice cannabis, que el uso de la vida, o sea, a través de toda la vida, es del 50% y el uso de un desorden de cannabis es del 42%, o sea, es bastante prevalente dentro de los pacientes esquizofrénicos. Listo. Y según como el apartado de epidemiología de Estados Unidos, los pacientes esquizofrénicos no solo consumen cannabis, también tienen prevalencia en otro tipo de sustancias, como puede ser la nicotina, más que todo en un 90% dentro de la población, pero también hay otros como cannabis, alcohol, cocaína y ya menos comunes, las anfetaminas, los opioides, los alucinógenos y los sedativos. Y hay ciertos factores de riesgo para que se presente esta prevalencia de un consumo de sustancias, que es cuando se presenta la esquizofrenia.
se tiene alguno de los siguientes factores, que es como que sea una persona de menor edad, de 18 a 25 años, que sea un hombre, que sea un habitante de calle, que haya estado encarcelado en algún momento de su vida y que viva en una zona urbana. Eso genera un mayor riesgo de un síndrome de uso de sustancias. Y como les estaba diciendo, hay varios tipos de síntomas en la esquizofrenia, hay principalmente dos tipos, hay tanto síntomas positivos y negativos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En los síntomas positivos, esto se debe a que hay un incremento en la actividad del sistema dopaminérgico, en los receptores D2 que les estaba explicando ahorita, en el cuerpo estriado. Esto como tal me va a generar una sobreexpresión de la actividad en el sistema dopaminérgico y me va a generar alucinaciones, delirios y un comportamiento bizarro y desórdenes del pensamiento. Entonces, para que lo tengan claro, un delirio es una idea delirante o una idea falsa que se mantiene a través del tiempo, y una alucinación es una falsa percepción de los sentidos, puede ser tanto auditiva, sensorial, etcétera. Y los síntomas negativos se atribuyen a la reducción de estos mismos receptores y la actividad del sistema dopaminérgico en la corteza prefrontal. Entonces, ¿cómo se va a manifestar esto? A través de una disminución del afecto, que se conoce como afecto plano, una incompetencia social caracterizada por una falta de empatía y una falta de iniciativa en situaciones sociales, y unas alteraciones en el autocuidado. Más allá de estos dos síntomas, ya es muy característico que los pacientes esquizofrénicos van a tener unas alteraciones cognitivas, conocido como más un interrogante coelectual mucho más bajo, una alteración en la solución de problemas, una memoria declarativa y fluidez verbal, y esto tiene que ver con la disminución de los receptores D2 en la corteza prefrontal. Ahora, para empezar a hablar sobre la fisiopatología, aquí hay como un resumen de todo lo que aborda esto que vamos a hablar en la presentación, y es que la neurobiología de la esquizofrenia se va a dividir por varios aspectos. Uno son los factores de riesgo, que están mediados por la parte genética y por la parte ambiental. También hay parte neuroquímica, otra parte de neurofisiología y otra parte de neuroanatomía, que todo entra en conjunto para explicar cómo se da la enfermedad. Listo. Entonces, ahora para empezar, vamos a hablar un poquito de bases genéticas. Entonces, lo que se conoce como lo que en serio está comprobado científicamente es que hay una base genética en la esquizofrenia que se puede heredar. Esta es de muy alta heredabilidad y como tal hay ciertos genes candidatos que se creen que pueden ser responsables de esta patología. Entonces, hay ciertos genes encargados de los neurotransmisores que se cree que pueden estar mutados, especialmente sobre la dopamina y la serotonina, y hay otros que están encargados del neurodesarrollo, más que todo sobre la gliogénesis y la migración neuronal. Sin embargo, también hay ciertos factores ambientales que pueden generar cambios epigenéticos en el genoma. ¿Y a qué me refiero con esto? De pronto el consumo de sustancias, un ambiente familiar hostil, la violencia, situaciones traumáticas que se desencadenen la aparición o mutación de ciertos genes. Y ahí hay una tabla sobre el riesgo de padecer esquizofrenia entre parientes, entonces el riesgo está muchísimo más aumentado en gemelos monocigotos, en gemelos bicigotos, hijos, hermanos, mientras se va como estrechando el parentesco y como la unión familiar aumenta muchísimo más el riesgo, y que lo que pasa es que se conoce como tal la influencia genética y se conoce que hay una influencia de factores ambientales, pero se desconoce como tal el nivel de interacción entre estas dos, la posibilidad de que hayan otros factores de que me intervengan en esta relación. Entonces, como tal, hoy en día la explicación causal de la esquizofrenia continúa siendo parcial y no se conoce con certeza cómo funciona. Y ahora, para hablarles un poquito sobre algo que se llama la hipótesis del neurodesarrollo, es que como ya les hablé, hay una persona con una predisposición genética. Y esta se va a ver afectada por ciertos agentes ambientales tempranos, que es lo que se conoce como el medio ambiental, que va a afectar en la predisposición de la patología. Y esto puede ser como infecciones virales y procesos inmunológicos, y ahí se puede hablar como infecciones por exposición prenatal o en la adolescencia, como puede ser de pronto la influenza, el herpes, un toxoplasma, o cierta complicación obstétrica que se ve más que todo en el segundo trimestre del embarazo, que puede ser una hipoxia perinatal, una anemia, una deficiencia de micronutrientes, una exposición a neurotóxicos como por plomo, que me va a afectar y junto con la predisposición genética se va a juntar para una alteración en el neurodesarrollo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un control cortical deficiente de la actividad dopaminérgica, que es muy importante, ya lo vamos a ver más a fondo, y esto va a generar un cierto tipo de estrés neuronal. Entonces, se altera el proceso de maduración normal en el cerebro, y sobre todo en áreas corticales relacionadas con respuestas que la persona va a empezar a vivir y a tener que enfrentarse como adulto. Por eso es que los síntomas aparecen en la adolescencia tardía y los adultos jóvenes cuando el cerebro necesita enfrentarse a situaciones de una persona mayor.
Y ahora hay ciertos tipos de hallazgos neuropatológicos, hay muchas pruebas que nos van a servir para hacer ciertos diagnósticos, para descartar de pronto otro tipo de patologías. Los más usados son el electroencefalograma, la cartografía cerebral, los movimientos oculares lentos, la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada. Entonces, ¿qué cositas están muy concretas dentro de la esquizofrenia? Es que la sinaptogénesis se ve alterada, entonces las neuronas que van a hacer sinapsis, esto va a estar alterado en la esquizofrenia, y las neuronas van a hacer sinapsis con neuronas que no deberían o simplemente dejan de hacer conexiones. Hay una disminución del volumen cerebral por una menor densidad axonal, dendrítica y un menor número de sinapsis, esto está relacionado con la sinaptogénesis. Va a haber una desorganización de las células hipocampales, que como sabemos son las células encargadas de la memoria y la navegación, y esto se va a relacionar ahorita más a fondo con la marihuana. Y hay un menor tamaño de la amígdala, el hipocampo y el giro parahipocampal, perdón. Entonces aquí tengo una imagen muy interesante, es para que se comparen y se contraste los dos tipos de cerebros. Acá hay un cerebro normal y hay uno con esquizofrenia, y ahí se ve que abajo hay como una paleta de colores, y la roja significa más sinapsis entre las neuronas, y como ven en el de la esquizofrenia, el color rojo está mucho más disminuido. Y ahora en neuroimágenes, o sea, lo que se puede ver ya a través de una resonancia y una tomografía, es que las regiones cerebrales encontradas con deficiencias de volumen cerebral fueron muy frecuentes y están al menos el 50% disminuidas en su tamaño. Entonces, ¿cuáles son estas? El lóbulo temporal medial izquierdo, el giro temporal superior izquierdo, el giro frontal medial izquierdo, el giro frontal inferior izquierdo, el giro parahipocampal izquierdo y el giro temporal superior derecho. Entonces, como pueden ver, hay una prevalencia hacia el lado izquierdo. Y esto es una teoría de que hay una desconexión entre los dos hemisferios y se da una disminución más que todo el hemisferio izquierdo en los pacientes con esquizofrenia. También hay otros encuentros muy importantes, como puede ser un menor tamaño del volumen cerebral en general, un mayor tamaño de los ventrículos y una simetría anatómica entre los dos hemisferios, que era lo que les estaba hablando. Y ahora, para hablar muy importante y a un punto de vista como mucho más neuronal y mucho más celular, que es la importancia de los neurotransmisores en la patología. Entonces vamos a empezar con el más importante, que es la dopamina. En el sistema dopaminérgico hay dos tipos de receptores. Está el D1, que es excitatorio, que incluye el 1 y el 5, y el 2, que es inhibitorio, que incluye el 2, el 3 y el 4. Entonces aquí van a haber 4 vías muy importantes y vamos a ir una por una. La vía mesolímbica, va a haber una hiperactividad de esta vía, y esto va a generar los síntomas positivos de la esquizofrenia, es como ya vimos, las alucinaciones, las ideas delirantes, el comportamiento bizarro. Sin embargo, si hay una disfunción de esta vía, se van a ver los síntomas negativos, que ya son como el aplanamiento afectivo y todo eso. La vía mesocortical va a estar dividida en dos partes. En la corteza ventromedial, que esta se encarga de regular emociones y afectividad, y a estar afectada se van a ver los síntomas negativos y los síntomas afectivos. Y está la corteza dorsolateral, que está más relacionada con las funciones cognitivas, y al ser estos relacionados, al ver esto afectado, se van a ver las disfunciones cognitivas que hay en la esquizofrenia. También está la vía nigroestriada, que esta vía está relacionada como tal con los ganglios basales y la modulación del movimiento. Y en la esquizofrenia no tratada, esta vía se puede ver conservada. Sin embargo, cuando uno empieza a tratar al paciente esquizofrénico y se le administra antipsicóticos, esto puede generar disquinesias tardías, que es un RAM muy común de este tipo de medicamentos. Y finalmente está la vía tuberoinfundibular, que esta vía se encuentra en el hipotálamo, en la adenohipófisis y sus funciones endocrinas. Y en la esquizofrenia no tratada puede estar conservada, pero nuevamente con antipsicóticos esta puede relacionarse con una disfunción sexual. Ahora, para el glutamato, este neurotransmisor es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Hay varios canales iónicos que este va a usar, pero el que en serio nos interesa es el NMDA. Celularmente tiene un tapón de magnesio intracelular que bloquea la entrada de calcio, y este se va a desprender solamente si hay presencia de glutamato. Esto es importante, pero lo que en serio nos interesa es que al momento de comparar este receptor con un medicamento que se llama ketamina, la ketamina es un fármaco que induce anestesia disociativa y bloquea este receptor como tal, y tiene una contraindicación especial, y es que puede inducir episodios psicóticos.
Entonces la ketamina funciona de una manera muy parecida al que puede inducir síntomas muy parecidos a los síntomas positivos y negativos. ¿Y qué me puede provocar este medicamento? Alteraciones en los movimientos oculares, inhibición del prepulso, potenciales evocados alterados y un aumento de la liberación de dopamina en ciertas regiones subcorticales como la corteza prefrontal. Entonces, ¿por qué me interesa eso? Porque al observar cómo funciona este medicamento se podría deber a un mal funcionamiento del receptor y se da la teoría de que el funcionamiento del medicamento funciona parecido a cómo funciona la esquizofrenia en el cuerpo. Ahora tenemos otros neurotransmisores que también son importantes, como está el GABA, que es el neurotransmisor principal inhibitorio, y este se sintetiza a partir de glutamato, este después pasa a ser un ácido glutámico descarboxilasa y este termina siendo GABA. Lo que pasa en la esquizofrenia es que el principal como mediador de ese metabolismo, que es el ácido glutámico descarboxilasa, está disminuido en la corteza frontal y esto va a generar una disminución de la migración neuronal de poblaciones GABAérgicas. Entonces, como tal, es más difícil que hayan células encargadas de esto en la corteza prefrontal. También está la acetilcolina, que tiene varios tipos de receptores, pero el que nos importa en este caso son los nicotínicos, que son los encargados de la contracción muscular, y como ya vimos, los pacientes esquizofrénicos, el 90% son consumidores de nicotina, entonces esto también puede afectar, pero están más que todo alterados y esto va a generar mutaciones en estos receptores nicotínicos. Y también está la serotonina, que en la esquizofrenia tiene alteraciones en los niveles, y esto va a estar relacionado con algunos síntomas del estado emocional, con los síntomas negativos como tal, y por eso es que los medicamentos relacionados con la serotonina son target para el manejo de estos síntomas. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre las alucinaciones que se presentan en la esquizofrenia. Entonces, ya después de muchos estudios se dio cuenta que hay varias alteraciones en el fascículo arcuato, y este fascículo se ha encontrado reducido en el lobo frontal izquierdo, y esto podría afectar lo que se conoce como una descarga corolaria. Entonces, ¿qué pasa con estas descargas corolarias? Estas descargas se van a asegurar que las diferentes áreas del cerebro se comuniquen unas con otras de manera efectiva y que nosotros estemos conscientes de que estamos pensando, de que estamos escuchando y todas estas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Las alucinaciones auditivas, que son las que uno más comúnmente escucha, que estas personas pueden escuchar voces o cosas así, podrían resultar de fallas en la transmisión de información desde el área de Broca, que es una área en el cerebro que está relacionada con el lenguaje, hacia regiones de automonitoreo en cortezas posteriores. Pero es que la persona no está consciente de que se están dando, o sea, no tiene como ese elemento de conciencia que sean las descargas corolarias. Y esto apoya la hipótesis de que de pronto pueden haber unos tipos de desconexiones neuronales entre ambos hemisferios, o en la sinaptogénesis también pueden haber problemas, y por eso es que no se da esa relación tan bien en el que pasa la descarga corolaria. Y finalmente ya esto fue lo que vimos, básicamente van a estar los factores genéticos, después van a estar los factores ambientales postnatales, después están los factores ambientales pre y perinatales, y junto con unos factores psicosociales se van a juntar para crear cierta vulnerabilidad a la esquizofrenia. Ahora, para el tratamiento, muy de manera resumida, van a haber dos tipos de medicamentos antipsicóticos para tratarlo. Están los típicos y están los atípicos. Los típicos van a bloquear los receptores D2, se van a encargar de tratar los síntomas positivos, o sea, alucinaciones y delirios, y si tienen efectos secundarios, pero los que más usamos clínicamente son los atípicos, que se van a encargar de bloquear tanto receptores D2 como el 5-HTP2, que es algo importante en el que es una sustancia importante en el metabolismo de la serotonina. Por eso es que este tipo de medicamentos van a tratar tanto síntomas positivos como negativos, cognitivos y afectivos, por eso son los que se usan por excelencia, y también tienen muy bajo riesgo de RAMS. Entonces, algunos principales antipsicóticos atípicos son la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, la risperidona y entre otros. Y aquí tenemos como tal cómo es el curso de la enfermedad en un paciente esquizofrénico. Entonces, como ya les había dicho, por la hipótesis del neurodesarrollo, esta va a empezar en la adolescencia. Van a haber ciertos factores precipitantes que se ayudan a que se empiece a manifestar más rápido, como puede ser un viaje, un cambio de colegio, un ambiente familiar hostil, alguna pérdida muy grande. Y ahí también puse la marihuana porque también puede ser un precipitante muy importante, y este paciente va a empezar a tener síntomas psicóticos y se van a presentar recaídas. Entonces, después de cada episodio psicótico, muy importante que suele generarse un deterioro mucho mayor. Y ya después de que el paciente lleva varios años teniendo episodios psicóticos y con el curso de la enfermedad, se observa que los síntomas positivos cada vez se van a disminuir un poco y los negativos cada vez se van a hacer más graves.
y estas personas van a tener una vida social bastante marginal, se les van a dificultar las relaciones sociales, y usualmente son personas muy solas que o no tienen amigos o tienen relaciones difíciles con la familia. ¿Y cómo sería el pronóstico de estas personas? Aún así hay muy buenos tratamientos, solo el 10 al 20% de los pacientes tienen una evolución favorable, y con evolución favorable me refiero a que se pueden reintegrar a la sociedad, trabajar, ser autónomos, pero es que es tan importante y es que esto es un problema de salud pública. Bueno, entonces ahora nos vamos a adentrar un poco más dentro de lo que significa el cannabis y relacionarlo con todo esto que nos acaba de decir Juan. Entonces, primero que todo, como introducción, creo que todos estamos un poco familiarizados con la droga de la marihuana. Es la droga ilícita que tiene mayor índice de consumo en el mundo. Esto se da porque actúa sobre un sistema cannabinoide endógeno en nuestro cuerpo, de los cuales todos sus activos, entre los cuales encontramos 400 compuestos y 60 cannabinoides específicos de la planta, no las podemos encontrar en ninguna otra planta de origen vegetal. Por lo tanto, pues por eso sus efectos son tan únicos, porque primero que todo son únicos a la planta y segundo que todo va a actuar sobre un sistema específico en el cerebro, que vamos a ver se encuentra muy asociado con el de la esquizofrenia. Finalmente, pues encontramos al THC y al CBD como los dos componentes activos más importantes, enfocándonos un poco más en el THC, ya que es el que se nos va a relacionar un poco más con la presentación de síntomas psicóticos. Entonces, la epidemiología de la marihuana, un pequeño repaso, pues como nos dijo Juanfe, ya hay casi 200 millones de usuarios entre la edad de 15 y 64 años que pues, dan consumo de marihuana. De todas estas casi 200 millones de personas, 13 millones de ellas son dependientes de ella. Ya más adelante vamos a definir qué significa que sea dependiente a la marihuana. Es más prevalente en los hombres y en países de altos ingresos, precisamente porque durante mucho tiempo la marihuana se ha asociado a un estigma social y pues a unos costos extra que implican la utilización y pues no sé, los recursos necesarios para poder acceder a ella y fumarla y pues dependiendo de la vía de administración. Por lo tanto, en los países de altos ingresos, pues va a haber una menor estigmatización cultural respecto a su consumo y segundo que todo, vamos a tener más recursos que nos permitan acceder a la droga y por lo tanto es más prevalente en estos países. Dentro de estos consumidores, 17% son estudiantes de secundaria, es decir, estudiantes entre los 15 y 17 años. Y esto nos va a dar una gran importancia de por qué. Entonces, muchas veces no depende mucho del consumo de la marihuana en sí, sino del momento y la dosis adecuada a la que la consumamos. Además, un dato importante que notar es que en los últimos años la potencia de la sustancia ha aumentado considerablemente. En los consumos de marihuana de manera recreativa llevan pues por ahí desde los años 70 popularizándose mucho, pero en esas épocas la planta tenía una concentración activa de THC, que más adelante vamos a ver es la que está más relacionada con estos síntomas psicóticos, de alrededor del 4%, 1 del 4%. Sin embargo, con la popularización de su uso y cada vez la necesidad de tener que acceder a dosis más altas y a tener efectos más intensos, la planta promedio de cannabis hoy en día y pues la droga que se consume hoy en día puede tener hasta un 15% de THC, mientras que si se hacen resinas concentradas puede tener hasta un 80% de THC. Aquí vemos entonces un incremento casi que pues triplicado en promedio, si no es mucho más, que entonces va a hacer que por eso ahora los efectos de la droga sean muchísimo más dramáticos y nos veamos ante la necesidad de tener que tratarlo, e investigarlo y asociar estos efectos a la fisiología humana muchísimo más. Entonces, el sistema endocannabinoide del cuerpo humano va a regular diferentes funciones corporales como el sueño, la memoria, el dolor, el apetito, el estado de ánimo, las capacidades cognitivas y las respuestas inmunes. Esto lo hace mediante principalmente dos receptores, que van a ser el receptor cannabinoide 1 o CBD1, que se va a encontrar asociado principalmente al sistema nervioso central. Ya ahorita vamos a ver qué áreas específicas del sistema nervioso central. Y el receptor endocannabinoide 2, que va a estar encontrado de manera más periférica y lo vamos a encontrar en muchísimos tejidos, ya sea de la neuroglía, de los órganos inmunes, como lo son el vaso, el timo, el sistema gastrointestinal, entre otros. Entonces, ¿qué va a suceder con el cannabis? El cannabis no se va a unir de manera directa al receptor, sino que se va a encargar de mediar la activación o inhibición de este mediante los diferentes
cientos de compuestos que tiene relacionados a este sistema, por lo que va a modular las respuestas del sistema sin necesariamente acceder al receptor. Esto se dio para muchos malentendidos en el que se creía que el cannabis no iba a generar una dependencia, pero muchos estudios recientes nos han demostrado que cumple todos los criterios para una dependencia y que sus efectos sean un gran problema de salud pública a nivel mundial, nos ha llevado a confirmar su estado como una droga una droga de capacidad adictiva. Entonces, ¿cuáles son los dos compuestos activos más famosos dentro del cannabis y que podemos encontrar a mayor concentración? El primero es el THC, que se va a activar que primero se encuentra en su forma inactiva y se activa mediante el acto de quemarlo e inhalarlo, por lo que es por esto que la biodisponibilidad de este se ve incrementada considerablemente en el momento en el que se consume por vía intrapulmonar. Este receptor se va a asociar principalmente a los receptores tipo 1, por lo que su efecto sobre el sistema nervioso central va a ser más potente y va a asociarse más hacia los síntomas psicológicos que induce el cannabis. Va a modular el dolor, la sedación, el apetito y el ánimo. Y como es un broncodilatador, va a ser un antioxidante y pues va a representar una sedación similar al del opioide hidrocortisona. El cannabidiol tiene una acción antagonista del receptor de THC porque se va a unir al receptor CBD1 y va a modular la acción de este, haciendo que el THC no pueda acceder tanto, por lo que no va a tener efectos psicoactivos, sino antipsicóticos. Y es por esta razón por la que vemos el consumo de cannabis en pacientes esquizofrénicos altamente aumentado. Es por esta razón que muchas veces el CBD se usa de manera medicinal para tratar síntomas de ansiedad o sedación. Finalmente, pues aquí es un pequeño resumen en el que mediante el THC pues va a funcionar sobre el receptor 1 y generar efectos antipsicóticos sobre el receptor. Y de forma contraria, el CBD va a tener una acción antagonista sobre el receptor del THC y así aliviar los síntomas generados por este. Entonces, hablando un poco más del THC, es una molécula que es muy lipofílica, por lo que va a atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica. Y es por esta razón que vemos que los síntomas neurológicos se vean altamente sensibilizados hacia la presencia de THC. Como se encarga de vasodilatar y las concentraciones plasmáticas aumentan muy rápido precisamente por la facilidad de esta entrada al sistema, se va a distribuir hacia los tejidos más vascularizados y es por esta razón que vemos tantos efectos fisiológicos sobre el consumidor de cannabis. Finalmente, pues aquí vamos a ver un poco de la fisiología del receptor CBD1. Va a tener dos métodos de acción principales. En el área tegmental ventral se va a encargar de inhibir la acción de la interneurona GABA, que como nos dijo Juanfe, tiene un efecto inhibidor. Y por esta razón, al tener un efecto inhibidor disminuido, la dopamina plasmática se va a encontrar aumentada. De manera contraria, pues en la corteza prefrontal, vamos a ver que va a directamente inhibir las neuronas asociadas a la liberación de dopamina, y es por esta razón que nos vamos a ver las concentraciones plasmáticas de dopamina disminuidas. Es por esta razón que el área tegmental ventral, que está asociada al sistema de recompensa, va a tener unas concentraciones plasmáticas de dopamina mucho mayores, lo cual nos va a asociar al sistema mesolímbico los síntomas principales de psicosis, paranoia y de las mismas adicciones mediante la manipulación del sistema de recompensa. Y pues en la corteza prefrontal, al disminuir la dopamina plasmática, vamos a encontrar las alteraciones en la organización del pensamiento y las alteraciones cognitivas superiores. Con el tiempo, pues si se activa persistentemente, el receptor se va a desensibilizar, endositar y finalmente va a dejar de funcionar, lo cual va a generar una disfunción en el sistema dopaminérgico y va a generar la tolerancia que va a necesitar que cada vez más necesitemos más dosis de cannabis para alcanzar el mismo efecto. Entonces, esta es una foto resumen. Entonces aquí en el sistema mesolímbico vamos a ver que mediante la inhibición de las neuronas GABAérgicas, la liberación de dopamina se va a ver no desregulada y va a haber una mayor concentración plasmática. Mientras que en la corteza prefrontal, al inhibirse directamente el sistema dopaminérgico, la concentración plasmática de dopamina se va a ver disminuida. Finalmente, pues con el paso del tiempo se va a desensibilizar el receptor y en el núcleo accumbens, pues vamos a ver que ya no vamos a empezar a tener estas relaciones de mayor dosis y de tolerancia.
Entonces, bueno, este es el resumen que nos va a reducir. Entonces, la hiperdopaminérgisis, ¿sí? Nos va a reducir psicosis, paranoia y adicciones. Y la reducción dopaminérgica nos va a traducir a las alteraciones cognitivas superiores. Finalmente, pues vamos a poder considerar el cannabis adictivo basado en todo lo que vimos, va a cumplir con todos los criterios de la Asociación Internacional de Enfermedades para la Dependencia. Primero, genera un deseo intenso a consumir por la manipulación del sistema de recompensa. Segundo, vamos a tener una capacidad disminuida de controlar el consumo por la manipulación del sistema de recompensa. Tercero, como va a haber una disfunción dopaminérgica asociada al uso del cannabis, vamos a tener síntomas del síndrome de abstinencia. Cuarto, pues la desensibilización genera tolerancia en los receptores. Quinto, pues la misma dependencia nos va a hacer que cada vez necesitemos dedicarle más tiempo al consumo y por lo tanto abandonar otras actividades. Y por último, la manipulación constante del sistema nervioso nos va a hacer que cada vez más presentemos disfunciones cognitivas que se traduzcan a síntomas más graves y seamos cada vez más dependientes de los síntomas paranoicos, por lo que la persistencia en el consumo se va a seguir a pesar de las consecuencias perjudiciales. Entonces, ¿cuáles son los efectos del consumo del cannabis? Los efectos más importantes van a ser la estimulación inicial por el rápido metabolismo del THC, que se va a traducir a una estimulación inicial que representan los sentimientos de euforia, bienestar, aumento de la percepción y ansiedad. Tras el THC plasmático disminuye, vamos a tener un sentimiento de sedación tardía que va a inducir relajación, somnolencia y ensoñaciones, que va a ser lo opuesto a la reacción inicial. Y finalmente, la falta de dopamina en el sistema de la corteza prefrontal nos va a disminuir las capacidades cognitivas superiores, los cuales serían la concentración, la memoria, el aprendizaje y la percepción sensorial. Entonces, en los efectos fisiológicos, vemos que como el THC es principalmente vasodilatador, vemos cambios rápidos en la frecuencia cardíaca, en la tensión, vemos la hiperemia conjuntival, que es cuando los ojos se ponen rojos por la vasodilatación masiva de los vasos, la boca y la garganta seca por la disfunción simpática, pues la vasodilatación misma periférica. En la parte de la sedación vemos la disminución de la frecuencia cardíaca tras el episodio. El apetito se ve aumentado por la manipulación de la corteza prefrontal y pues la disminución de la actividad de los ganglios basales. Vemos una relajación muscular y pues el efecto vasodilatador va a disminuir la resistencia y el aumento de la conductancia de las vías aéreas. Y pues finalmente vamos a ver el efecto analgésico, entonces se va a disminuir la percepción del dolor. ¿Todo esto en qué traduce? Cuando tenemos una intoxicación aguda por cannabis, es decir, a grandes rasgos, vamos a poder producir síntomas muy similares a los que nos describió Juanfe en la esquizofrenia, donde vamos a vernos caracterizados por confusión, amnesia por las alteraciones de la memoria, ideas delirantes y alucinaciones por la estimulación dopaminérgica del sistema mesolímbico, ansiedad y agitación, lo cual vemos que se va a asimilar mucho a una psicosis. Y pues como dato curioso, de un mismo uso de cannabis a dosis altas va a generar psicosis maníaca, por lo que puede precipitar en pacientes con antecedentes bipolares otro episodio maníaco. Entonces, ¿cuál va a ser la asociación entre el consumo de cannabis y los trastornos psicóticos? ¿Qué pasa? Como vimos muchas veces en las intoxicaciones canábicas a dosis muy altas, vemos una sintomatología muy similar a un episodio psicótico en un paciente esquizofrénico y a una psicosis aguda en un paciente psicótico. Pues vemos que entonces el uso está muy aumentado en los pacientes esquizofrénicos que buscan la sedación tardía generada por el CBD cuando pues, los pacientes consumen la droga y les genera este mismo antagonismo del sistema mesolímbico que está muy asimilado con el efecto del THC en el cuerpo. En pacientes con antecedentes, pues se va a sensibilizar mucho este sistema mesolímbico a las descargas dopaminérgicas, los cuales nos van a precipitar el desorden psicótico en estos pacientes vulnerables
Y finalmente, el inicio del uso del cannabis va a alterar su peso como factor de riesgo, ya que en pacientes que tengan su cerebro en desarrollo, los procesos de desarrollo van a generar una poda neuronal hacia la preferencia contra estas descargas dopaminérgicas. Yendo más a fondo, estos son los síntomas que potencialmente una intoxicación por cannabis tiene similar a la esquizofrenia. Entonces vemos que como síntomas clásicos, criterios del DSM-5, en una intoxicación por cannabis podríamos potencialmente, difícilmente porque esa dosis muy altas, pero podríamos encontrar la paranoia, las alucinaciones, el pensamiento desorganizado y la disociación, los cuales todos son criterios positivos para el diagnóstico de la esquizofrenia. En los síntomas negativos vemos el aplanamiento del afecto y pues las afectaciones de la memoria a corto y largo plazo y la disfunción ejecutiva. Entonces, respecto al uso del cannabis y los trastornos psicóticos, encontramos 3 teorías respecto a la asociación. La primera es que la psicosis se encuentra generada exclusivamente por el uso del cannabis. Esta teoría pues la pongo en rojo porque tiene muy baja evidencia a su favor, porque a pesar de que el consumo de cannabis pueda generar efectos similares, la psicosis es una condición multifactorial que no se puede definir exclusivamente por su uso. Es aquí cuando entran estas otras 2 teorías muy importantes que sí tienen un gran peso, que va a ser el cannabis como un agravante, es decir, que va a poder precipitar y exacerbar los síntomas en el paciente esquizofrénico, y en que en los pacientes con síntomas de psicosis pueda exacerbar y amplificar sus síntomas. En el paciente que tiene antecedentes y vulnerabilidad con la esquizofrenia, si tiene antecedentes familiares con trastornos psicóticos, el uso de la marihuana puede precipitar la aparición de su primer episodio psicótico. También va a poder generar que el cuadro clínico se exprese de manera temprana, así no hubiera sido expuesto a la sustancia. Es decir, hay pacientes que puede que sean más sensibles a las descargas dopaminérgicas, pero si nunca se les da este estímulo inicial para iniciar el cuadro psicótico, puede que nunca contraigan el cuadro como tal. Y pues finalmente, pues que la marihuana es la sustancia más abusada en pacientes que consultan por su primer episodio psicótico. Esto está directamente correlacionado con el uso de la marihuana como factor precipitante de este. En el paciente que ya tiene su diagnóstico psicótico, vamos a ver que va a poder generar la exacerbación de síntomas mediante la hiperdopaminergia. Puede ser un efecto gatillo en una recaída de la enfermedad, ya que va a alterar los niveles fisiológicos de los neurotransmisores en el paciente. Va a empeorar el pronóstico de la enfermedad y causar consecuencias más deleterias de esta que su trastorno su trastorno psicótico solo. Y finalmente va a contrarrestar el efecto de los medicamentos antipsicóticos. ¿Por qué? Como vimos anteriormente, pues los medicamentos antipsicóticos principalmente buscan reducir las concentraciones plasmáticas de dopamina. Y si los pacientes se ven frente a estimulaciones constantes de los receptores de dopamina, el efecto del medicamento no va a ser lo suficiente para bajar las concentraciones basales y el paciente se va a mantener en un estado hiperdopaminérgico constante a pesar del tratamiento. Finalmente, en los pacientes esquizofrénicos, investigaciones han demostrado que son más sensibles al THC que el promedio y son más vulnerables a los problemas de aprendizaje, por lo que por eso vemos deterioros mucho peores en el paciente esquizofrénico con el uso del cannabis respecto a sus alteraciones en la memoria, en la corteza motora, en la atención, en las capacidades de funciones ejecutivas y otras. Entonces, lo que les mencioné, que a pesar de que se asocia la aparición de síntomas psicóticos, el efecto de sedación va a hacer que los pacientes se vean mucho más inclinados a tomar esta, buscando el alivio de sus síntomas y finalmente es mantenerse dependientes al efecto que les brinda esta. Entonces, este fue un estudio muy interesante que se realizó en Chile respecto a la asociación entre la esquizofrenia y el cannabis junto con el consumo de cocaína. Se tomó una muestra en la que la mayoría de pacientes eran hombres, en la que se buscó encontrar qué droga era de consumo primario, secundario o si era colindante, si estaban asociados a problemas de alcohol y a que si consumieran el cannabis a una edad menor de los 18 años. En los pacientes que habían consumido cannabis de manera exclusiva y tenían el mayor índice de haberlo iniciado a una edad joven, esto se relaciona con que el cannabis
pues a edad joven vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con el hecho de que va a generar mayores índices de dependencia. Entonces, en estos pacientes tienen el mayor índice de uso a menor edad. Y pues finalmente vemos que la asociación relacionada a los trastornos psicóticos comórbidos va a ser mucho más alta en relación al uso de cocaína exclusiva, en relación al uso de la cocaína y el cannabis. Entonces vemos que la asociación directa entre esta es que primero que todo el uso a menor edad está asociado a un peor pronóstico y segundo que todo el cannabis en sí tiene un peso muy alto para el desarrollo de trastornos psicóticos. Aquí vemos que como la mayoría de pacientes eran hombres y los hombres son más propensos tanto al consumo de la esquizofrenia y al consumo del cannabis, se corrigió un poco el riesgo relativo relacionado a este, pero inclusive ajustado seguía siendo muy alto, es decir, el riesgo de contraer una psicosis en relación al uso del cannabis se ve 4 veces aumentado y pues de manera pues no despreciable, pero muy poco significativa en relación junto con el cannabis y la cocaína. Entonces, ¿qué va a pasar en los pacientes jóvenes? El uso regular pues, del cannabis en la adolescencia se ha asociado a un desarrollo psicosocial deficiente. Y pues el inicio temprano, menor a los 17 años, se va a asociar con conductas de riesgo más adelante en la vida, que tienen relacionado con mayor uso de otras drogas, el abandono prematuro de los estudios, la delincuencia juvenil, los problemas de salud mental, y aquí vemos abarcada la esquizofrenia y el desempleo. En este estudio, que fue muy interesante, se tomaron pacientes menores de 17 años que con consumo y sin consumo de cannabis y se les hizo una secuenciación respecto a 3 genes relacionados con el riesgo de contraer esquizofrenia. Este score génico se midió del -2 al 2 y se asoció a la densidad de la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene que ver con la cantidad de neuronas en un espacio, en una columna específica en el cerebro que va a rodear todo esto. Este número de neuronas se va a asociar mediante a la capacidad de aprendizaje, que sabemos los déficits de aprendizaje son de los síntomas principales de la esquizofrenia. Entonces los resultados fueron muy interesantes porque en los pacientes hombres vemos que la línea no punteada significa que el paciente ha tenido uso del cannabis. Vemos que estos pacientes entre mayor riesgo respecto al score poligénico para la esquizofrenia, menor densidad cortical iban a tener, por lo que se va a relacionar que el consumo de cannabis está relacionado pues a la densidad de la corteza cerebral y si el paciente tiene riesgo de esquizofrenia, pues se va a ver muchísimo más disminuida. Y esto nos explicaría por qué en estos pacientes los síntomas se ven muchísimo más marcados que en la población normal, porque aquí vemos que en los pacientes con 0 riesgo, 0 score poligénico, 0 uso de marihuana, tenían una corteza cortical residual en 0, es decir, promedio. Mientras que en los pacientes que nunca habían usado y que tenían riesgos asociados a la protección contra la esquizofrenia, la corteza cortical se iba a ver aumentada. En las niñas vemos el mismo efecto, pero con la curva un poco menos pronunciada, por lo que podemos concluir que en los niños se ve muchísimo más pronunciado y es por esta razón que son muchísimo más propensos a todos estos síntomas psicóticos asociados a la adicción al cannabis. Finalmente, pues todo debe contextualizarse al caso del paciente y los efectos del cannabis son dependientes de la dosis, por lo que muchas veces este amplio espectro nos va a dificultar llegar a conclusiones determinadas mediante el uso del cannabis en cada paciente en específico. La correlación va a ser que, listo, aunque la marihuana va a cumplir muchos criterios de causalidad para el desarrollo de un trastorno psicótico o de esquizofrenia, la mayoría de los pacientes consumidores de marihuana no van a desarrollar esquizofrenia o un trastorno psiquiátrico y viceversa. Entonces, ¿a qué conclusión podremos llegar al respecto? Finalmente, el modelo multicausal. La mayoría de las enfermedades psiquiátricas, particularmente la esquizofrenia y la psicosis, como nos dijo Juan anteriormente, son unos modelos multicausales donde no podemos señalar una causa específica asociada al desarrollo de este, por lo que finalmente la marihuana se va a volver un componente importante en donde pueda preponer al paciente a desarrollar estos síntomas, pero no va a depender exclusivamente de esta, por lo que también es importante no solo considerar el consumo de cannabis en estos pacientes, sino también el ambiente y la genética propia de estos.
Listo, gracias, Isa. Y ya para finalizar, vamos a hablar sobre la patología dual, que es muy importante cuando vamos a relacionar la esquizofrenia con la marihuana. Lo que se conoce como patología dual es cuando hay un trastorno mental que se combina con un trastorno por abuso de tóxicos. Entonces, claramente para poder diagnosticar una patología dual se tiene que diagnosticar separadamente ambas cosas, tanto el abuso de sustancia de tóxicos como la esquizofrenia como tal. Entonces, ¿cómo se diagnostica la esquizofrenia? Según el DSM-5, hay varios criterios. Entonces, principalmente tiene que tener la presencia de al menos 2 de los siguientes 5 ítems que les voy a decir, siendo alguno de ellos los que están subrayados en negro. Entonces, tiene que tener sí o sí delirios, alucinaciones o alguna ola desorganizada, pero también puede tener un comportamiento extremadamente desorganizado y síntomas negativos, que es todo lo que tiene que ver con el afecto y la cognición. Pero también hay otras cosas que se necesitan como muy necesariamente para que sea el diagnóstico como tal, y es que esto tiene que estar durante una parte clínicamente significativa y que me afectó el funcionamiento de la persona como tal, tanto en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, en su autocuidado, en varias cosas. Tiene que tener un periodo de prolongación de tanto 6 meses, en donde al menos un mes es de síntomas. También se tiene que haber destacado cualquier otro tipo de diagnóstico diferencial, como puede ser un trastorno esquizoafectivo, un trastorno depresivo. ¿Y cómo se hace esto? Al descartar episodios depresivos, maníacos o mixtos. También muy importante que la alteración no es atribuible a cualquier otro efecto psicológico, ni una sustancia, ni cualquier otra afección médica. Y también es muy importante que si hay antecedentes de cualquier tipo de trastorno de espectro autista o trastorno de comunicación, que se haga el diagnóstico inicial de esquizofrenia y que se enfatice en que hay delirios o alucinaciones. Y para el diagnóstico como tal del consumo perjudicial de cannabis, como sabemos, el cannabis no siempre es perjudicial, pero se puede hacer se tienen que tener en cuenta ciertos criterios para ver si sí. Entonces debe haber pruebas claras de que el consumo de la sustancia contribuye de manera importante a un daño físico o psicológico, incluyendo el deterioro de capacidad de juicios o alteraciones del comportamiento. La naturaleza del daño debe ser identificable y especificada, qué consumió, cuándo lo consumió, cada cuánto, cómo está haciendo estos patrones de consumo. La forma del consumo ha permanecido al menos un mes mínimo y se ha presentado de manera reiterada durante al menos un año, y el trastorno en cuestión no cumple criterios para ser diagnosticado como cualquier otra cosa. Entonces aquí en esta tablita que estamos viendo acá, sabemos que el cannabis tiene varias acciones y reacciones sobre el cuerpo, pero no todas van a ser favorables. Entonces al hablar sobre el sistema cardiovascular, este puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial y el gasto cardíaco. Al respiratorio, pues claramente si se fuma va a haber una exposición al humo en sustancias cancerígenas. Ocular puede haber un enrojecimiento conjuntival, también va a estar la sequedad de la boca, inmunológicamente también se puede alterar la inmunidad celular y otras cosas. Listo. Y como ya lo dijo Isa, vamos a enfatizar un poquito más en que hay 3 modelos de consumo de cannabis en las personas que padecen esquizofrenia. El modelo causal, que es que el consumo de cannabis se hizo antes y eso precipitó a que se diera la esquizofrenia como tal. Está el modelo variable en el que no se sabe con certeza si la esquizofrenia o el consumo de cannabis está relacionado, si alguna vez desencadenó algún otro inicio. Y también está el modelo de asociación, en el que el consumo de la droga como tal, posterior, fue el que desarrolló la esquizofrenia como tal, porque con la esquizofrenia es mucho más común el consumo de estas sustancias. Entonces aquí hay como ciertos datos epidemiológicos también, y es que en los pacientes con esquizofrenia la edad media más o menos es de 62 años, sin embargo en los pacientes con patología dual es de 49 años, así que es bastante significativo y es mucho más grave que solo la esquizofrenia como tal. También está que la prevalencia de la dependencia al cannabis es más frecuente en pacientes diagnosticados con esquizofrenia, alrededor de un 60%, y el consumo de sustancias en pacientes con esquizofrenia se traduce en una prevalencia de adicción muchísimo más alta, alrededor de 4.6 veces más probable a que se vuelvan adictos. Y el consumo de cannabis aparece en la mayoría de las personas con un primer episodio psicótico, que es lo que estaba hablando Isa, que estos efectos fisiológicos del cannabis se pueden manifestar de esta forma, y este primer episodio psicótico ya va a aumentar las probabilidades de que se dé otro 4 veces. Ahora también van a haber ciertos cambios, que es cuando las personas son consumidores frecuentes de cannabis a nivel neuroquímico y cerebral. Entonces van a haber algunas alteraciones en la forma del hipocampo, y es lo que se conoce como que progresivamente, si una persona consume cannabis se le va a afectar la memoria, y también una neurotoxicidad en esta parte, como que cierta afinidad celular hacia este tipo de células del hipocampo.
y también puede haber una pérdida de materia gris cerebral, que es la imagen que estamos viendo a la izquierda, a lo largo del tiempo, y hay cambios en la densidad entre sustancias gris y sustancia blanca, y esto se produce básicamente las conexiones neuronales que se pueden ir disminuyendo. Finalmente, pues aquí el pronóstico de un paciente que tenga dependencia social esquizofrénica representa muchos problemas. Un problema principal es que al tratar ambos tratamientos al tiempo puede ser interferente. Bueno, en este caso, en el caso del cannabis, no es muy importante porque como vemos, como están asociados a vías de activación similares, pues las inhibidoras también van a ser poco similares. Estos pacientes están asociados a un incumplimiento y una mala adherencia al tratamiento muchísimo mayor. Además van a necesitar un cuidado mucho más alto porque van a perder sus apoyos sociales y su capacidad funcional mucho más rápido que el paciente promedio. Además, pues no van a tener tantos recursos asistenciales reales porque a pesar de ser muy común, muchas veces es muy difícil diagnosticar ambos trastornos al tiempo. Otro problema es que en estos pacientes es porque si presentan estas dos patologías, muy probablemente tienen una carga familiar alta, por lo que pues vamos a tener que puede tener una red de apoyo disminuida precisamente por esta red de apoyo que también se ve afectada por condiciones similares a las del paciente. Y pues estos pacientes sufren mucho más riesgo de incidir en problemas legales y implicarse en conductas riesgosas. Finalmente, pues el manejo farmacológico del patología dual pues se va a traducir a un peor progreso de la enfermedad y una menor adherencia terapéutica. Sin embargo, no se ha encontrado una evidencia suficiente que vaya a establecer un manejo antipsicótico que sea distinto de la esquizofrenia. Pocos estudios han tratado de hablar del uso de la clozapina como el antipsicótico de preferencia en la patología dual, pero no se ha logrado demostrar su evidencia lo suficiente. Los objetivos de este manejo van a ser reducir los síntomas de la esquizofrenia, reducir los síntomas del abuso de la sustancia, mejorar la calidad de vida y ayudar al mejor funcionamiento del paciente en sociedad. Y pues como siempre estamos hablando de un módulo de psiquiatría en el que todos sus tratamientos deben ser acompañados por un tratamiento psiquiátrico conductual. ¿Qué pasó con los estudios de la clozapina? La hipótesis es que la clozapina tiene una capacidad más alta de disociar los receptores dopaminérgicos y debilitarlos, lo cual va a hacer que sea mucho más difícil esta sensibilización con la dopamina. Va a bloquear el sistema alfa-adrenérgico que muchos estudios han demostrado está asociado a la generación de adicciones. Y finalmente, pues este bloqueo de los receptores dopaminérgicos va a disminuir el nivel plasmático de dopamina y mejorar la capacidad del circuito de recompensa en la corteza mesolímbica. ¿Qué ha sucedido? Han habido varios estudios, principalmente en uno se dio a 31 pacientes la clozapina durante 12 semanas, pues en diferencia a su tratamiento usual, y no hubieron cambios significativos en estos, por lo que no se pudo demostrar su utilidad mayor. Y en otro estudio con la risperidona se tuvimos unos mejores resultados en donde se logró evidenciar que los pacientes que utilizaron la clozapina tuvieron una menor actividad de la amígdala y por lo tanto un menor deseo del consumo del cannabis. Sin embargo, pues ninguno de estos estudios han sido concluyentes, por lo que no podemos todavía definir si la clozapina sería el tratamiento antipsicótico ideal en un paciente con patología dual. Otro fun fact, que es que me parece muy interesante, es que estos pacientes, como tienen una mala adherencia al tratamiento, se han tratado de introducir inyecciones de risperidona a largo plazo que logran hacer que el paciente no tenga que depender del consumo constante del antipsicótico. Sin embargo, pues no son muy disponibles acá en Colombia y pues todavía su uso no está muy bien comercializado. Y pues finalmente, como conclusiones de la charla, podemos concluir que la marihuana va a ser un factor no causal, pero sí componente dentro del desarrollo de estos trastornos psicóticos. ¿Gracias a qué? A la similitud fisiológica que crean estímulos similares en áreas similares cerebrales. Como los adolescentes y los menores van a tener una mayor plasticidad cerebral asociada pues a su pues que no se ha completado su desarrollo cerebral, vamos a tener que estos pacientes sufren un mayor riesgo del desarrollo de estos trastornos. Vemos que también la patología dual se relaciona mucho a estos dos factores colindantes que hemos visto entre las dos patologías. El manejo pues por ahora no tiene diferencias, pero siguen muchos estudios relacionados a esto. Y pues que finalmente el cambio social importante con el consumo del cannabis es lo que ha generado que se popularice tanto y que podamos ver todas estas situaciones donde podamos ver que hay muchísimos más pacientes que sufren tanto de las patologías duales como las patologías psicóticas, ya sea precipitadas o no por el consumo del cannabis. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias a todos. No sé si alguno tenga preguntas.
Muy bien, Isabela y Juan Felipe. Quería que me pusieras un segundito una diapositiva que me llamó mucho la atención, donde tenías como los síntomas del episodio psicótico, donde tenías los delirios, las alucinaciones. Ya busco la... ¿Tío? Dale, como para aclarar un par de cositas. Pero muy bien, los felicito. Una ¿Esta? revisión muy completa, chicos. Aquí hay esta sospechosidad y alucinaciones de grandeza. ¿De dónde lo sacaron? Yo leí un artículo que se hizo en Brasil, que era una revisión sobre el consumo de cannabis en pacientes esquizofrénicos y pues hablaba que dentro de pues, la intoxicación por cannabis podíamos encontrar estos síntomas que también se podían encontrar en la esquizofrenia. Ok, ok. Bueno, tal vez fue una mala traducción, la sospechosidad. Yo creo que hace referencia más a la paranoia o a la referencialidad, ¿cierto? Y las Sí, alucinaciones de grandeza, no creo que haya algo similar en el español. Yo creo que eran delirios de grandeza, ¿sí? Porque acuérdense que las alucinaciones son fallas en la percepción, en la sensopercepción, y son visuales, auditivas o táctiles u olfativas, ¿sí? Y cuando hablamos de grandeza, se refiere a algo más del pensamiento, ¿cierto? Digamos, esa pequeña aclaración ahí como para que les quede muy, muy clara la parte, sobre todo semiológica. Está muy bien la diferenciación que hicieron entre el diagnóstico de esquizofrenia. Es diferente tener una esquizofrenia a un episodio psicótico agudo, ¿cierto? Que lo pueden presentar cualquier persona que consuma cualquier sustancia psicoactiva o no, ¿sí? Inclusive cualquiera de nosotros tenemos riesgo y tenemos derecho a tener un episodio psicótico agudo en nuestra vida. Bueno, y siempre que haya un episodio psicótico agudo hay que descartar organicidad, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, es muy importante hablar de patología dual cuando tenemos estas enfermedades, porque además hay que hacer un tratamiento conjunto. Se tiende a hacer un tratamiento disyuntivo o disgregado. Entonces, por un lado tratan la esquizofrenia, un psiquiatra trata la esquizofrenia y el otro psiquiatra trata la adicción. Y no, hay que hacer un tratamiento conjunto de la patología dual y multidisciplinario, de terapia ocupacional, trabajo social, psicología y psiquiatría, porque como vieron ustedes, hay que trabajar mucho con las familias, ¿no? Dentro de la patología dual hay dos teorías o hipótesis importantes que incluyen todo eso que ustedes hablaron, que comparten bases neurobiológicas, tanto la adicción como la esquizofrenia. Pero hay otra teoría o hipótesis importante y es que los pacientes terminan usando la sustancia psicoactiva, en este caso la marihuana, como un medicamento, como automedicarse algo. Si ustedes se fijan, el inicio del consumo se da en la adolescencia. Hay autores que hablan de unos prodromos de esquizofrenia, de posibles síntomas que pueden preceder al episodio psicótico. ¿Y cuáles son esos síntomas? Más que todos los síntomas negativos, pero incluyen toda esa ansiedad social, la dificultad para relacionarse con los demás, para ser amigos, y están en una edad en que, pues, eso es el pan del día a día, en el colegio, en el círculo social, en la casa, en la familia, ¿no? Entonces terminan encontrando en la marihuana una sustancia que les disminuye esa ansiedad social y les favorece la, la sociabilidad, perdón, ¿sí? Entonces, muchas veces no se sabe, como ustedes concluyeron, qué fue primero, y es la gran pregunta y la eterna pregunta.
¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? ¿Qué se dio primero en el paciente? ¿El consumo de cannabis o la esquizofrenia? Y a veces no la podemos ni responder. Pero lo importante es identificar y tratar, ¿no? En ese orden de ideas, pues también es importante que si un adolescente consume marihuana o cualquier otra sustancia, se va a afectar la neuroplasticidad en todo el sistema, como ustedes bien lo expusieron, dopaminérgico y endocannabinoide, que son los principales que van a generar síntomas en la esquizofrenia. Y yo creo que esas son las cositas que yo tenía como para aportarles, chicos, y ya quedo a la disposición de ustedes si tienen preguntas. Gracias, doctora. Entonces, yo no sé, Dani, ¿tienes la mano levantada o no sé? Sí, tengo una pregunta. Buenas noches, doctora. Mi pregunta va más como hacia la parte final de la presentación, donde pues Isabela y Juan Felipe nos hablaban del tratamiento de la patología dual, pero a mí me gustaría saber si hay alguna diferencia en el tratamiento de la psicosis, que es exclusivamente canábica, y el paciente que llega con un episodio psicótico que tiene asociado el consumo de marihuana, pero pues sí hacer como la aclaración de que, digamos, sabemos que no está asociado a este consumo, o sea, digamos, es un paciente que ya tiene su diagnóstico de esquizofrenia previamente y simplemente hizo como una recaída. Si te entiendo bien, es un paciente con ya diagnóstico de esquizofrenia, ¿sí? Sí, sí, señora. Que tuvo una recaída por consumo de cannabis. Pues Y no llegó, necesariamente, ajá, sino digamos que tiene como el trastorno por abuso de sustancias, pues de cannabis, pero digamos, es que mi pregunta la quiero enfocar más como así, ese tratamiento se diferencia del que haríamos por una psicosis que definitivamente sí está inducida por el consumo de cannabis. Digamos, en un paciente en un primer episodio psicótico, donde ya descartamos organicidad, no hay antecedente de patología, de enfermedad mental en el paciente, etcétera. ya te entendí. Si hay una diferenciación en el tratamiento de una intoxicación canábica o un paciente con patología dual, ¿sí? Sí, señora. Entonces ahí que es lo importante, hacer el diagnóstico correcto y muchas veces hablar con la familia, porque los pacientes con esquizofrenia muchas veces su capacidad de introspección, su conciencia de enfermedad está muy deteriorada, ¿sí? Entonces, si le preguntamos a él, bueno, por síntomas negativos o hace cuánto tienes estos síntomas, posiblemente van a minimizar o no, como no los identifican, no nos los van a contar. Entonces, es muy importante siempre con estos pacientes hablar con la familia. Si tenemos un episodio psicótico inducido por sustancias, lo primero que tenemos que hacer, o lo único que tenemos que hacer es esperar a que el paciente se desintoxique, ¿sí? Y hacer seguimiento a los síntomas psicóticos. Generalmente los pacientes con un episodio psicótico agudo o con un episodio inducido por sustancias, los síntomas ceden en los primeros 3 días o en las primeras 24 horas. Entonces, la indicación en un servicio, por ejemplo, de urgencias, es no iniciar manejo farmacológico a no ser que el paciente esté agitado. Entonces, ahí sí ya lo manejan con la indicación de paciente agitado, el peridol con midazolam, pero no necesariamente hay que dejar un medicamento a largo plazo. Dejar seguimiento por psiquiatría. Si ya se identifica que el paciente lleva más tiempo con esos síntomas psicóticos o después de 3 días los síntomas persisten y son de muy difícil manejo, posiblemente no estemos hablando de un episodio inducido por sustancias, sino de algo más allá. Y si hay indicación del manejo farmacológico. Todo depende también de la identificación de la patología
y de la evolución de los síntomas en los primeros 3 días. Listo, doctora, muchas gracias. A ti. Hola, buenas noches. Doctora, voy a leer una pregunta que hay en el chat y luego también tengo una preguntita. Entonces voy a leer primero lo que está en el chat de Nicolás Esteban Orbes Solesi. Dice, hasta lo que he leído, es común que las personas que tienen patologías mentales y que utilizan sustancias crean que esta los ayuda con los síntomas cuando muchas veces las sustancias lo exacerban. ¿Cómo se puede dialogar con ellos para buscar tratamiento para los dos? Hola, Santiago. Listo. Sí, generalmente estos pacientes, como les explicaba, tienen muy poquita introspección, ¿no? Es muy difícil que lleguen a una conciencia de enfermedad, tanto del consumo como de la esquizofrenia. Y digamos que lo que más tenemos en nuestra, mm, en nuestras habilidades como médicos y como psiquiátricas, perdón, es la entrevista motivacional. La entrevista motivacional nos ayuda a encaminar al paciente a la identificación de esos riesgos o esos problemas que le ha podido traer sobre todo el consumo, ¿sí? Mostrarle, irle mostrando. ¿M? Es difícil, no es fácil, pero es la herramienta que tenemos más a la mano. Una vez los pacientes salen de ese episodio psicótico, empiezan a tener mejor introspección, tanto de los síntomas como de la enfermedad, así como de los problemas que les trae el consumo. Entonces, la terapia motivacional se enfoca más que todo en eso, en qué problemas crees que te ha traído el consumo a nivel laboral, a nivel ocupacional, a nivel familiar, ¿sí? Y si de pronto él no lo ve, entonces empezarle a mostrar esas cosas. Entonces, mira que de pronto dejaste el colegio o no pudiste terminar la universidad, ¿m? O tu novia te dejó por el consumo, ¿sí? Cosas así. Y también la terapia cognitivo-conductual ayuda bastante, que esa pues hace más, la manejan la psicología, también es una gran herramienta. Listo, gracias, doctora. Y ahora voy a realizar mi pregunta. Va como con respecto al tratamiento de estos pacientes con patología dual. Y pues lo que yo he leído y pues lo que dijeron en la charla es que como que lo que más tiene evidencia es la clozapina, pero yo tengo entendido que la clozapina es como para tratamiento refractario. Eh, o sea, ¿qué tan frecuente es usarlo de primera línea en estos pacientes? Y la otra pregunta es, o sea, si es posible mejor, como estos pacientes tienen tan mala adherencia al tratamiento, usar un antipsicótico atípico de prolongación larga como la paliperidona o la risperidona, que son inyectables. Ujú. Sí, Santiago, buenísima esa pregunta, porque efectivamente la clozapina es muy buen antipsicótico, se considera como de los pocos, o si no el único de los medicamentos duales, sí, porque sí es muy efectivo para tanto para esquizofrenia como para trastorno por consumo de sustancias. Estos pacientes que tienen consumo crónico de sustancias y además pues patología dual tienden a ser agresivos e irritables, ¿sí? La clozapina modula muchísimo y disminuye toda esa agresividad y la irritabilidad. ¿Qué pasa con la clozapina? Pues digamos que en una época salió del mercado por el efecto secundario de la granulocitosis, entonces por ese gran riesgo que tiene, no en todos los pacientes, es la incidencia de este efecto secundario no es tan alta, pero es mortal, entonces se tiende a dejar como de último recurso. ¿M?
Uno, eso. Y lo segundo, sí es muy común llegar a manejo con clozapina porque los pacientes con patología dual y con estas enfermedades tienden a tener muy pobre respuesta a algunos antipsicóticos, o a la mayoría. Entonces sí es muy común que lleguemos a la combinación de risperidona con clozapina. Y también es muy frecuente que usemos medicamentos de depósito como paliperidona y risperidona, que ahorita aquí en Colombia los cubre el POS para el diagnóstico de esquizofrenia y son muy buena opción para los pacientes con esquizofrenia, ¿sí? Porque además también como va y actúa en estas vías que ustedes expusieron también, y en las vías dopaminérgicas, también se ha asociado, su profe Jeffrey González tiene unas charlas muy interesantes acerca del manejo con paliperidona en pacientes con patología dual y han tenido muy buena respuesta también para disminuir el craving y el deseo por consumo de sustancias en estos pacientes. Entonces son dos muy buenas opciones. Las dos, se trata de la mayoría de los casos en psiquiatría pues son casos individuales, no podemos generalizar todo, pero sí tener como esas perlitas en la cabeza. Listo, doctora, muchas gracias. A ti. No, ¿no hay más preguntas? Creo que no hay más preguntas. Entonces, pues eso daría por finalizar la charla. Muchas gracias a todos por asistir. Aquí están pues, las referencias que utilizamos y pues muchísimas gracias a todos una vez más. Chicos, muchas gracias Una por la cosita. invitación. Ay, qué pena, doctora. Tranquila, ya me iba a despedir. Chicos, una última cosita, por favor, no se les olvide que para esta charla estamos tomando asistencia tanto para miembros activos como miembros no activos y que la palabra clave es dopamina. Ya el link se envió por el chat de la charla y se envió también por el grupo de SAICI. ¿Listo, muchachos? Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Isabela y Juan Felipe. Estuvo excelente la charla. Muchas Muchas gracias. gracias.